Esta es la historia del Jesús real, del mundo brutal en que vivió, de las fuerzas que formaron al hombre y su misión, y de cómo pasó de ser un humilde obrero a un carismático líder con miles de seguidores y un mensaje revolucionario. La historia y la arqueología pueden mostrar ahora dónde predicó Jesús y qué enseñanzas influyeron en él. La ciencia también nos revela la probable apariencia de Jesús como adulto. Jesús, un paladín del pueblo, en letal rumbo de colisión contra el Imperio Romano. Tres expertos bíblicos han viajado a la Tierra Santa para descubrir el verdadero mundo de Jesús. La estudiosa de la Biblia, Rachel Haverlock, el arqueólogo Byron McCain y el teólogo y ministro bautista Allen Callahan están reuniendo evidencia notable sobre el hombre y sus tiempos. Rachel y Allen están ahora en el desierto, cerca del río Jordán, un lugar clave en la vida del Jesús joven. A través de los siglos, el Jordán ha desempeñado un rol central en la historia del pueblo judío. Fue aquí donde dividió sus aguas para Josué y los israelitas. Aquí el profeta Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. El río Jordán siempre ha sido un escenario en el que el pueblo judío ha tenido encuentros personales con Dios. Aún hoy es escala obligada de peregrinaje. Hace 2000 años, rezan los evangelios, Jesús fue también un peregrino. Caminó 144 kilómetros hasta el río Jordán desde su hogar en Nazaret. Era un joven poco convencional. No se había casado ni convertido en un artesano como su padre. Posiblemente era inquieto, atento a lo malo y lo bueno de su mundo cotidiano. Y había llegado al Jordán en busca de orientación. El más destacado profeta del momento era Juan el Bautista. Juan proponía una alternativa a la religión oficial administrada por el sacerdocio de Jerusalén. El Bautista fue caracterizado para la posteridad por Flavio Josefo, historiador romano, quien escribió unas pocas décadas después. Era un buen hombre, empeñado en que los judíos ejercieran sus virtudes y aceptaran el bautismo. Multitudes se acercaban a él y se conmovían con sus palabras. Juan propugnaba una idea sencilla, una idea nueva y liberadora en la Palestina del siglo I. La ley judía dictaba que todo fiel, para mantenerse en espiritualidad y pureza, necesitaba la práctica de baños rituales. Juan decía que si las personas se arrepentían de sus pecados y buscaban la salvación en Dios, solo debían bautizarse con él una vez. El Bautista proclamaba directamente: no necesitan un sacerdote, no necesitan un templo, no necesitan un sacrificio, no necesitan un rey, no necesitan ir a la ciudad. Todo lo que necesitan es mojarse y esperar. Es algo absolutamente brillante en su sencillez. El Evangelio dice que Jesús fue atraído por esa revolucionaria idea. Podemos imaginarnos a Jesús como un hombre joven, contrariado por el estado de cosas en su tiempo y ansioso por un cambio, dispuesto a dejar su hogar para poder involucrarse en este movimiento que propicia ese cambio. En la época, el movimiento del Bautista era lo más notable que estaba ocurriendo. Y tenía sentido que un joven inquieto quisiera formar parte de todo eso. El encuentro de Jesús con Juan fue tan significativo que dos evangelistas lo destacan como punto de partida de la historia de Jesús.
Los evangelios reseñan que Juan el Bautista reconoció instantáneamente a Jesús como el Hijo de Dios y se inclinó ante él. Fuentes históricas consignan que en ese tiempo Juan el Bautista gozaba de una gran popularidad, hasta el punto que las autoridades temieron que estuviera fomentando una rebelión. Juan el Bautista eligió instalar su base en el margen oriental del río Jordán, justo fuera del control romano. Esa región estaba bajo el dominio de Herodes Antipas, el rey títere de Roma. Herodes pudo dejar tranquilo a Juan, su súbdito judío, ya que no representaba una amenaza militar. Pero algo lo incomodaba. Cualquiera que predicase aquí con una masa de seguidores sería sospechoso. Los romanos exigían que Herodes mantuviera el orden, de modo que quiso usar a Juan como advertencia a los agitadores religiosos. La ejecución de Juan el Bautista ocurrió realmente. Así lo registró el historiador romano Flavio Josefo. Fue el evangelista Marcos quien agregó que Salomé, hijastra de Herodes, pidió que le llevaran la cabeza decapitada de Juan en una bandeja. Su muerte fue cruenta y brutalmente perturbadora, por cierto. La imagen de este profeta decapitado y de su cabeza aún sangrante en una bandeja es chocante para nuestra sensibilidad moderna, y para sus seguidores debió ser una tragedia terrible y una gran pérdida, algo horroroso. La ejecución de Juan afectó especialmente a uno de sus seguidores, y de una manera muy profunda. El Evangelio de Marcos dice que ese fue el momento en que Jesús se hizo líder por derecho propio. Acogió el mensaje del Bautista y a su rebaño. Pero hubo una diferencia esencial. Juan se mantenía cerca del río. Su mejor instrumento de persuasión era el bautismo aquí en el Jordán, y evitaba conscientemente las zonas pobladas. Jesús salió al encuentro de la gente. Jesús quería que su mensaje llegara al pueblo, a los de su clase. De modo que regresó a Galilea, a un importante pueblo pesquero llamado Cafarnaúm. Hoy Cafarnaúm atrae a peregrinos tal como lo ha hecho durante siglos, y también a los turistas que visitan Tierra Santa. Una iglesia moderna construida sobre pilares se erige en el lugar en que se dice Jesús habría estado. Para comprender por qué Jesús eligió Cafarnaúm, Byron McCain se reúne allí con su colega arqueólogo Jonathan Reed. Es un gran lugar para visitar, un sitio de peregrinaje, una Disneylandia arqueológica, por así decir. Los peregrinos vienen aquí... La tradición señala que la suegra del apóstol Pedro vivió aquí y que fue centro de peregrinaje para los primeros cristianos. Para ver lo auténtico, lo que pudiese encontrarse relacionado con el siglo I en cuanto a construcción o al Jesús histórico, habría que descartar todo este exterior y llegar hasta la médula. Pero la verdad es que lo que tenemos aquí es una casa Galilea del siglo I como tantas. Sí, en general soy escéptico sobre la mayoría de los sitios sagrados en la Tierra Santa. Aunque pienso que es posible que algo haya pasado aquí, en este lugar. ¿Qué cosa? No lo sé. Habían buenas razones para que Jesús eligiera Cafarnaúm como base para su naciente ministerio.
Si se observa con atención, Cafarnaúm está justo en la frontera. Es una región limítrofe de cara al mar. Y yo lo describiría como un excelente lugar para alejarse de todo. Y Herodes Antipas, en los días en que se iniciaba el ministerio de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista, de modo que Jesús pensó, no quiero que ese sea el destino que me espera a mí. Comprensible. Si se veía en problemas, si atraía a demasiada gente, si era objeto de mucha atención, caminaba unos kilómetros y estaba fuera del alcance de Herodes Antipas. Pero mientras permaneciera en Cafarnaúm, Jesús se hallaba en territorio hostil. Al otro lado del agua se erguía un símbolo recordatorio de Roma, Tiberíades. Una ciudad construida por Herodes Antipas en honor a los invasores romanos. Es cosa de solo mirarla para saber que tenía un gran impacto. Allí estaban los poderosos. Los habitantes de Cafarnaúm veían esos palacetes. Un lugar opulento, con residentes adinerados. Sabían cómo eran las cosas. Sabían que el poder del Imperio Romano estaba siempre ahí. Las enseñanzas de Jesús apuntaban frecuentemente a la diferencia entre los ricos y los pobres. Los pescadores de Cafarnaúm, gente pobre, constituían una audiencia cautiva. Estaban en los márgenes de la sociedad. Su existencia era muy precaria. La pesca era gravada con fuertes impuestos. Había que pagar una suma para poner un bote en el agua. El trabajo se hacía entonces muy duro y la clase de personas que eran atraídas a la pesca era gente bastante ruda. Algo así como los estibadores de hoy en día. De entre esos hombres pobres y rudos, Jesús habría de reclutar a los discípulos que le ayudarían a forjar una nueva religión universal. Cuando Jesús regresó de su viaje al río Jordán, se estableció en el pueblo de Cafarnaúm y empezó a reclutar discípulos de entre las filas de los pescadores pobres. Los evangelios nos dicen que los primeros fueron los hermanos Simón Pedro y Andrés. Eran pescadores y a ellos dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús los invitó a renunciar a todo y seguirlo, ellos, en cierta manera, lo hicieron sin vacilar. ¿Simplemente dejaron todo y lo hicieron? Bueno, dejaron todo lo que tenían y fueron con él, pero la verdad es que no tenían mucho. La evidencia arqueológica sobre la pobreza de los pescadores es elocuente. En 1986 se descubrió un bote pesquero de madera en los fangales del mar de Galilea. Lo dataron en el siglo I, lo que le dio 2000 años de antigüedad. Quienes lo construyeron tenían materiales muy rudimentarios a su disposición. Sí. Mayormente pino, que no es lo más apropiado para construir un bote. Los pescadores galileos hacían todo lo posible para mantener sus botes navegando, calafateándolos y aplicándoles trozos de madera que pudieran conseguir. Y cuando un bote no daba más, lo desmantelaban y hundían. Los pescadores locales no eran los únicos potenciales reclutas de Jesús. Cafarnaúm era una ciudad comercial y atraía una variedad de hombres jóvenes desplazados del campo. Desde un punto de vista estrictamente demográfico, circulaba un gran número de personas que llamaríamos marginados, jóvenes que no podían casarse porque no poseían tierras y lo que con frecuencia hacían era mudarse de las pequeñas aldeas a pueblos mayores, incluso a ciudades. A través de su vida, Jesús había observado que los pobres como él estaban sometidos al poder romano. Tenían un yugo al cuello, poca comida y los bolsillos vacíos. Una de las maneras en que ese poder se hacía sentir era a través de los impuestos. Y los evangelios hablan sobre los recolectores de impuestos e incluso una aduana existentes en Cafarnaúm.